Capítulo 836. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dejamos el barco aquí y nos vamos a casa? Asfrid preguntó con curiosidad con una mueca. Tengo la desagradable sensación de que el viaje de regreso nos va a costar aún más. Asfrid tiene razón. Hemos estado cerca esta vez. Had estuvo de acuerdo con su sentimiento. ¿Y qué? ¿Quieres rendirte? Jake frunció el ceño. Concéntrate en lo positivo por una vez. ¿No recibiste esa notificación? Asfrid y Had dejaron de quejarse de inmediato. Lo conseguimos. La notificación de Oracle System de la que hablaba Jake era esta. Misión secundaria N grados 4, salvar a la gente del Audarkvik de la purga. Misión cumplida, calificación más allá de la perfección. Guarde aún más personas para mejorar aún más la calificación. Todavía no tenían forma de saber si la recompensa valdría la pena por sus sacrificios, pero al menos sabían que no habían corrido todos esos riesgos por nada. Al ver que esto no era suficiente para levantar el ánimo de Had y Asfrid, Jake les recordó. En el peor de los casos, tengo el Codex Abore que descubrieron Crunch y Lord Phoenix. Deberíamos poder cambiar las propiedades de Mana Storm con él, pero prefiero no hacerlo. Mi instinto me dice que es porque la atmósfera es tan difícil de atravesar que los civiles rescatados están a salvo. El hecho de que nuestra calificación se entregó antes del final de la prueba sugiere que el sistema Oracle predijo que la probabilidad de que le sucediera algo era cero, independientemente de la capacidad de Ruby y esos Corrupted Schwazens para sesgar sus cálculos. También nos dice algo muy interesante. Los Teveneris y estas otras superfacciones ya no tienen el tiempo o la libertad para venir y tratar con nosotros. O nuestro deseo de salvar a Ruby nos está cubriendo, o Vexa y Mirror Vanguard han decidido tratarnos como sus aliados. En ese punto, él no nos mintió. Él nos va a dar nuestra oportunidad de vengarnos de los Teveneris. Las otras superfacciones se han negado a enviarles apoyo y sé que él está enojado con ellos incluso aunque lo disimula bien. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Had en un tono cauteloso. Bueno, no. Jake concedió en voz baja. Todavía existe la posibilidad de que se deshagan de nosotros una vez que se aborde la amenaza de Hvasen. Sin embargo, por una vez me gustaría confiar en mis instintos. En mi opinión, Vexa y PRYSM son dignos de confianza, pero Mirror Vanguard es una gran facción. Luchando por intereses superiores. Su lealtad a su causa es inquebrantable. Mientras no les demos ninguna razón para dudar de nosotros, no veo por qué nos traicionarían. En cualquier caso, ahora que Lost Teveneris está fuera de nuestro alcance y estamos de regreso en el espacio, tengo la intención de hacer que mi viaje valga la pena. Tengo que reemplazar los núcleos de éter que perdí. ¿Te refieres a? Sí. Aurae quiere un apocalipsis, así que se lo vamos a dar en bandeja. Jake sonrió siniestramente. El trío volvió a subir a la nave y se dirigió hacia el sol de Wanot. El titán inmóvil que sostenía el planeta en sus manos fijó sus 6 globos oculares en su dirección y la sombra de una sonrisa distorsionó su rostro metálico. Aurae nunca se había ido. Jake, Had y Asfrid no notaron nada de esto y llegaron a la estrella amarilla un momento después. ¿Soy yo o ese sol brilla demasiado tenuemente? Asfrid comentó mientras miraba a la estrella desde el interior de la nave con un par de gafas de sol. Tu trabajo, Jake. Had se rió entre dientes a sabiendas. Claro, y esta vez lo voy a hacer peor. Jake ahora era un experto en esto. Convocó a todos los núcleos de éter que tenía en su poder para aumentar la densidad de éter local tanto como fuera posible y luego los usó para crear rápidamente nuevos núcleos de éter y núcleos de éter solar. Los personalizó con varios símbolos de éter, especialmente para permitir la conversión de energía y materia, pero esta vez fue aún más lejos. Had no era un eterista entrenado, pero su clase de alma de gran maestro de fluido de éter le dio habilidades muy similares. Donde Jake tenía que producir conscientemente cada runa, el guerrero sabio tenía una comprensión mucho más instintiva del éter. Todo lo que tenía que hacer era desear lo que quería sintonizando el tejido Ether Dream para obtener un resultado cercano a los hechizos de Jake y, a veces, incluso mejor.
Pronto, los dos hombres estaban produciendo núcleos de éter en silencio. Asfrit los vio actuar con curiosidad y también decidió intentarlo. No era etérea, pero su mente era poderosa y aguda. Crear núcleos de éter ordinarios no fue un problema. Una hora después, Jack sintió que los cientos de núcleos de éter que habían creado eran suficientes y, tomándolos de Asfrit y Had con él, descendió sin miedo a la superficie del Sol. Ahora que era un Miltarian dorado y sus estadísticas habían mejorado mucho, su cuerpo podía soportar una temperatura de varios millones de grados. Mientras no se aventurara en el núcleo, no tenía nada que temer. Sin embargo, el peligro de las erupciones solares y las corrientes subterráneas seguía siendo tan peligroso como siempre. Durante su descenso, una de estas pequeñas bengalas expulsó miles de toneladas de plasma a 800 km, segundo directamente hacia él, y si no lo hubiera anticipado con su Shadow-Gun, el impacto por sí solo seguramente lo habría matado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Jack arrojó todos los núcleos de éter y los núcleos de sol de éter al sol y la tarea se completó mientras regresaba rápidamente a Had y Asfrit. ¿Ahora qué?, preguntó Asfrit. Esperamos. ¿O podemos seguir haciendo Ether Cores para acelerar el proceso? Jake respondió con calma. Entonces, hagamos esto. Had estuvo de acuerdo uniformemente. Se suponía que Jack se encontraría con Vexa al anochecer para la sesión informativa sobre la operación de contraofensiva contra los Hvasen, pero esto era demasiado importante. Él no regresaría mientras este sol todavía tuviera una onza de calor y radiación para vampirizar. Afortunadamente, había subestimado la productividad de 3 jugadores de élite como ellos. Cada media hora, Jack arrojaba al sol cientos de nuevos núcleos de éter modificados y los efectos pronto se hicieron sentir. 90 minutos después de que los primeros Ether Cores y Ether Sun Cores cayeran en la estrella, su superficie comenzó a oscurecerse como el magma que se vierte en un río helado. El sol se cubrió de manchas oscuras y cenicientas cuando el calor del núcleo no logró mantener la temperatura de la periferia de la estrella. Y mientras tanto, los primeros núcleos de éter, que ya eran de grado 5 para empezar, continuaron creciendo en densidad y su tasa de absorción aumentó exponencialmente. El trío produjo otro lote de Ether Cores y luego pacientemente dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Una hora más tarde, Jack aterrizó en la superficie de la estrella, el plasma deslumbrante se había solidificado en una capa lisa de color gris oscuro. Hidrógeno sólido a menos 262 grados centígrados. Sus piernas se congelaron al tocarlas, pero una ráfaga de calor evaporó instantáneamente el combustible y el resto formó una piscina de hidrógeno líquido. No puedo usar mi control de la Tierra en esto. Jake informó a Had y Asfrit que estaban levitando a una distancia de él. Convertir calor y energía en éter es rápido, pero convertir materia lleva mucho más tiempo. Recuperar nuestros núcleos de éter será difícil si dejamos que se hundan más. A menos que estemos dispuestos a esperar aquí unos años hasta que toda la estrella haya sido completamente absorbido. Had frunció el ceño. A menos que pueda extender mi control de la Tierra sobre este hidrógeno. Jake no estuvo de acuerdo con una mirada de acero en su rostro mientras arrancaba una oblea de hidrógeno sólido de la estrella con sus propias manos. Sus manos se congelaron al contacto, pero ignoró la sensación de congelación y activó su Double Bloodline Ignition, mordiendo ferozmente la pieza helada de hidrógeno. Tragó saliva y casi de inmediato sintió que el objeto extraño le chamuscaba el esófago antes de aterrizar en su estómago. Estallido. El hidrógeno pasó rápidamente de sólido a gas por sublimación, lo que resultó en una explosión masiva dentro de su estómago. Jake eructó una nube de plasma de hidrógeno en forma de hongo y gruñó. No funcionó. No jodas. Had le dio una palmada en la cara. ¿Tú te rindes? Asfrit se burló de él. No. Plan B. Jake pronunció sombríamente. Debería haberlo implementado hace mucho tiempo. Vexa me dio la idea, pero no pude hacerlo antes. Además de entrenar mi verdadera voluntad, pasé las últimas 6 semanas perfeccionando los hechizos de éter que necesito para lograr esto. ¿Por qué no lo intentaste antes? Had se preocupó, sintiendo que estaba omitiendo algo. Porque es peligroso. Jake admitió a medias. Hubiera preferido intentarlo en un entorno más seguro,
preferiblemente con mi maestro Sect para salvar el desorden en caso de que se salga de control. Bueno, estamos aquí. Sus dos amigos lo tranquilizaron. En el peor de los casos, fallamos en la prueba. Sin muerte final, así que no es gran cosa. Tu optimismo calienta mi corazón. Jack puso los ojos en blanco, pero con su apoyo decidió seguir adelante con su plan. Primero llamó a los núcleos de Ethersun y los núcleos de Ether dentro del alcance, empujándolos hacia atrás a través de la sólida corteza de hidrógeno mientras los otros mantuvieron su lento descenso hacia el núcleo. Con los núcleos de Ethersun emitiendo calor constante, el hidrógeno se derritió de nuevo, pero Jack no tenía intención de aprovecharlo. 348 núcleos de éter de grado 4, 36 núcleos de éter de grado 5, 3 núcleos de éter de grado 6, 112 núcleos de éter de grado 4, 16 núcleos de éter de grado 5, un núcleo de éter de grado 6. Con esto, Jack lograría una hazaña que cambiaría no solo su futuro, sino el de toda su facción. Capítulo 837. Una vez que todos estos núcleos de éter se reunieron frente a él, Jack inmediatamente comenzó a modificarlos, agregando símbolos de éter adicionales para canalizar el éter contenido en sus discos de acreción para servir a propósitos superiores. Agregó un Spirit Link a cada uno de ellos para poder controlarlos de forma remota. La razón por la que no pudo hacer lo mismo con los núcleos de éter atrapados dentro de la estrella fue porque su energía espiritual no pudo sobrevivir a las infernales condiciones de temperatura y presión del núcleo. Pero en el espacio, enviar una señal simple a largas distancias no era tan complicado. Dibujar todas estas runas etéreas le tomó más de una hora, incluso con sus nuevas habilidades etéreas y su habilidad para duplicar instantáneamente runas y símbolos que ya conocía. Estos símbolos de éter, reflexionó Had mientras se acariciaba pensativamente la barbilla. ¿Algún tipo de hechizo de convergencia? Jake se encogió de hombros y siguió tallando misteriosamente. Cuando terminó de trazar la última runa, exhaló con fuerza y se concentró. Ahora las cosas se van a poner complicadas. Jake murmuró con cierta inquietud. Voy a necesitar un asteroide lo suficientemente grande y nutritivo para ayudarme con lo que viene después. Déjame manejarlo. Had y Asfrida sintieron mientras abordaban de nuevo la pequeña nave espacial. Una vez dentro, la nave activó su escáner de largo alcance y unos segundos más tarde realizó un salto warp. Durante este tiempo, con la ayuda de Once, Jack hizo algunos cálculos increíblemente complejos. Una vez que completó los cálculos, no tuvo más remedio que esperar a que regresaran sus dos compañeros. Unos 20 minutos después, la nave saltó del hiperespacio frente a él. Unos metros más y se habría estrellado contra él. ¿Entonces? ¿Encontraste un asteroide adecuado? Jake preguntó no demasiado esperanzado. Asfrid y Had intercambiaron una mirada aún incrédula y respondieron al unísono. Contra todo pronóstico, sí. Encontramos el asteroide perfecto, pero está bastante lejos de aquí. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando?, preguntó Jack con curiosidad. 126.000 millones. Had espetó lacónicamente. Pero no te preocupes, con la nave estaremos allí en unos minutos. Su líder dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar esto. Está bien, movámonos. El trío abordó la nave y se dirigió al asteroide elegido por Asfrid y Had, pero solo después de almacenar varias toneladas de hidrógeno sólido en la Faction Vault. En su destino, Jack entendió por qué estaban tan sorprendidos. Si se hubiera descubierto un asteroide de este tipo en Wanoth, el valor de sus depósitos se habría estimado en miles de billones de monedas de oro. Era literalmente un bloque de 1 milla de largo de metales preciosos y mágicos. La roca negra que lo formaba era una forma superior de diamante negro que solo podía crearse en un entorno con condiciones de temperatura y presión muy altas. Estoy impresionado. Jake confesó con asombro. Eso debería hacer el trabajo, gracias. Al comprobar los resultados de sus cálculos y los de Once, el Mirtarian se puso en movimiento, volando arriba y abajo como una abeja drogada con anfetaminas para colocar cada uno de sus núcleos de éter en un lugar específico. En los grados 4 y 5, el poder de absorción de estos núcleos de éter fue suficiente para extraer el éter circundante durante cientos de metros, incluso kilómetros,
Y aunque el éter absorbido se reponía rápidamente, estos núcleos de éter se encontrarían en competencia, incapaces de alcanzar su máximo potencial. Mientras que dos núcleos de éter de grado 5 podrían producir un disco de acreción de decenas de metros de diámetro con una densidad de éter de entre 100,000 y casi un m, cuando se colocan uno al lado del otro, la densidad del éter no se duplicaría. Jake tenía la intención de remediar este problema. Unos minutos más tarde, terminó de colocar sus núcleos de éter en lugares lo suficientemente separados como para que sus discos de acreción no se tocaran. Frente a sus dos desconcertados compañeros, flotó hacia el centro de esta formación. Ahora estaba en el centro de un campo de varios cientos de núcleos de éter y núcleos de sol de éter, cada uno de los cuales estaba ubicado a varias docenas de kilómetros de él. A primera vista parecía seguro, pero Hat y Asfrit no lo eran. Comenzaron a tener una vaga idea de lo que planeaba hacer y era una muy mala idea. ¿Estás seguro de eso? El gran maestro de fluido se preocupó. El disco de acreción podría matarte. Vamos a empezar. Jake dijo resueltamente. Bajo tu propio riesgo. Hat y Asfrit hicieron una mueca mientras tomaban distancia. Con un pensamiento, Mirtarian activó los símbolos de éter que acababa de grabar en todos esos núcleos de éter y núcleos de sol de éter a través de su vínculo espiritual, y más de 350 rayos de luz convergieron sobre él a la velocidad de la luz. Hubo un destello blanco que fue tan efímero como deslumbrante, pero no hubo sonido. Hat y Asfrit abrieron los ojos y vieron la figura solitaria de su amigo desintegrándose rápidamente desde la parte inferior de su abdomen. El disco de acreción de su Ether Core había comenzado a desbordarse. De hecho, todos los rayos de luz eran el éter producido continuamente por todos esos núcleos de éter. Estaban tan condensados y concentrados que su densidad de éter era de decenas de millones. Cualquier cosa en su camino se desintegraría irreparable e instantáneamente. ¿Su objetivo? Su Ether Core y Rega Core. Si sus cálculos y el ángulo de puntería se hubieran desviado por una mera millonésima de grado, Jack y su alma habrían estado plagados de agujeros y no completamente borrados. En este momento, ya sea su Ether Core o Rega Core, que estaba a mediados de grado 3 y principios de grado 3 respectivamente, no podían engullir y convertir tanto Ether en tan poco tiempo. A pesar de que el proceso se aceleró artificialmente miles de tiempos, el éter que no podían tragar se agrupó rápidamente alrededor de los dos núcleos, y la densidad del éter local ascendió rápidamente a más de varios millones. Estos dos núcleos colocados en su dantian eran microscópicos, su disco de acreción primario no se extendía más allá de 1 centímetro de radio. Pero cuando este exceso de éter creció mucho más allá de los límites aceptables, ambos discos comenzaron a expandirse hacia afuera con una densidad decreciente desde el centro y, como resultado, el interior de Jack se desintegró. Ignorando el dolor insoportable que le recordaba que tenía un agujero que crecía rápidamente en su estómago, Jack armó su mente y luego activó los otros núcleos de éter y núcleos de éter solar modificados. Rayos de luz menos enfocados que no tenían nada que ver con Ether llovieron sobre su cuerpo y Spirit Body. Rayos de radiación y calor que alcanzaron millones de grados, relámpagos tan anchos como un camión, un campo magnético de tal poder que podría levantar colinas enteras de acero inundaron su cuerpo y alma y cada parte de su ser comenzó a absorber frenéticamente todo. Esta energía nutritiva. Bajo la influencia de este calor inusual, los metales que componían el asteroide sobre el que se encontraba se derritieron en el lugar, formando un charco de magma y metal líquido. Jake activó reflexivamente su telequinesis para evitar hundirse en el suelo y alejarse de los rayos de los núcleos de éter. El metal fundido y el plasma de roca se unieron a los otros rayos de calor, radiación, magnetismo y relámpagos y fueron succionados por la embriaguez dentro de su cuerpo. Se activó Double Bloodline Ignition, al igual que True el embrionario que le había permitido adaptarse rápidamente a cualquier abuso que se produjera con fines de entrenamiento. Su capacidad de curación acelerada se disparó a niveles sin precedentes, y aunque la expansión de los dos discos de acreción no se detuvo, sus células dejaron de desintegrarse con la misma rapidez, sobreviviendo durante medio segundo en lugar de la milésima de segundo anterior. En cuanto a los que aún no se vieron afectados, se fortalecieron rápidamente, pero al igual que su Ether y Rega Cores, también alcanzaron su punto de saturación muy pronto. Después de eso,
Jack comenzó a arder como una vela por ambos extremos. Por un lado, sufría quemaduras, electrocución y otros síntomas perturbadores, como que su cuerpo se transmutaba en un golem de metal debido al desbordamiento de metal y rocas, y por otro lado, una cantidad insana de Aether lo estaba desintegrando desde dentro. De todos sus órganos internos, solo quedaba el tercio superior de sus pulmones, mientras que sus piernas estaban a punto de separarse de su torso. Su cuerpo espiritual también había sufrido un gran daño, pero finalmente apareció el efecto que estaba buscando. Densidad del éter, 800,000 puntos. Además de las partes desintegradas de su cuerpo en el centro del disco de acreción, su periferia no era tan letal. 800,000 puntos era la densidad actual de Aether soportada por sus células vivas, mientras que aquellas en proceso de desintegración se enfrentaban a varios millones. Por primera vez en su vida, Jack volvió a experimentar la casi omnipotencia que había experimentado al final de su segunda prueba cuando entró en este océano de luz esmeralda. Fue en este ambiente milagroso que logró digerir una piedra del alma de plata. Hidrógeno. Jake gruñó mientras escupía un chorro de sangre que inmediatamente se desintegró. Su amigo reaccionó rápidamente, arrojándole la enorme oblea de hidrógeno sólido como un frisbee supersónico. Mucho antes de que alcanzara su objetivo, se vaporizó y Jack lo inhaló profundamente. Su estómago se había ido, pero no importaba. Porque podía sentirlo. El hidrógeno ya había sido digerido y asimilado. Capítulo 838. Tan pronto como se completó la digestión, Jack inmediatamente puso fin al bombardeo de éter. Los Aether Cores y Aether Sun Cores dejaron de emitir sus rayos de luz y finalmente tuvo un respiro. Sin embargo, no se recuperó. Con su vitalidad actual y potenciada por el aumento de la densidad del éter, debería haber sido casi instantáneo, pero en lugar de eso, su cuerpo siguió descomponiéndose, mientras que sus células continuaron desintegrándose. El disco de acreción había acumulado tanto éter que tardaría horas en terminar de absorberse. Sin otra opción, Jack apretó los dientes y reactivó los núcleos de Aether Sun, los núcleos de relámpagos y otros núcleos modificados para impulsar su línea de sangre Mirtarian. Al mismo tiempo, continuó devorando el asteroide en el que estaba parado. Sintiendo que esto era peligroso, Hat y Asfrid usaron el Spirit Shell por acuerdo tácito para complementarlo con su Spirit Energy. El Fluid Grandmaster también se teletransportó a uno de los núcleos de éter desactivados y, cerrando los ojos para alcanzar el éter, comenzó a modificarlo para producir un hechizo de curación rudimentario. Jack activa este Aether Core aquí. Gritó telepáticamente. Jake, cuyo cuerpo ahora estaba tan traslúcido y agrietado como un parabrisas después de un accidente automovilístico, inconscientemente obedeció e inmediatamente sintió una cálida y vigorizante luz acariciar su piel. Desafortunadamente, esto fue contraproducente. Un hechizo de curación, sin importar que tan bien lanzado, seguía siendo Aether. Sobre todo porque Hat no era un maestro etéreo. Como las células de Jack habían superado con creces su límite de éter, la materia dentro de él había comenzado a desestabilizarse, volviendo al éter del que originalmente formaba parte. Más éter solo aceleraría este proceso. Had acababa de cometer un error. Maldita sea. Olvidé que todo es Aether. Solo lo he empeorado, se dio cuenta al ver el rostro de Jack contraerse de dolor. Tenemos que deshacernos de todo este desbordamiento de éter. Demasiado tarde. Asfrid replicó sombríamente, no podemos acercarnos a él en estas condiciones de temperatura y radiación a menos que usemos nuestro Oracle Shield. Ese disco de acreción está confinado a su cuerpo, por lo que no tenemos forma de controlar este éter a menos que dañemos su Spirit Body incluso. Más de lo que ya es. Esta es una mala idea. En ese caso, ¿qué sugieres? Hat se inquietó. Nada. Jake ya ha hecho lo que debe hacerse. Revisa el chat de la facción. Jack, Gerulf, Rogan, Drastan, Lord Phoenix, necesito que transfieran heridas, ¿estás disponible? Lord Phoenix. ¿Será doloroso? Jack, mucho. Lord Phoenix, quiero una recompensa. Jack, bien. Un núcleo solar de éter de grado 6 para cada uno de ustedes. Gerulfo, cuenta conmigo.
Rogan, no necesito a Gerulf, puedo tomar estas heridas baratas por mi cuenta. Drastan, un Bursing Troll no teme ser herido. Su líder no respondió como esperaban. Porque en ese momento, el peligro y el dolor que estaba soportando acababan de alcanzar un nivel crítico. Arg, joder. Jake rugió de repente, una fuerte onda de choque atravesó el espacio a pesar de la supuesta ausencia de aire, aplanando el asteroide otra docena de metros y desviándolo de su curso anterior. Su cuerpo translúcido y casi desintegrado de repente volvió a ser compacto y saludable, pero el disco de acreción apenas se había encogido. En ese momento, había usado uno de sus dos Oracle Heals. Su cuerpo y el cuerpo espiritual comenzaron a desintegrarse nuevamente inmediatamente después. Mentalmente exhausto, respondió en el chat de Faction. Jake, gracias chicos. Los 4 afortunados compañeros alistados para compartir su sufrimiento de repente tuvieron un presentimiento al recibir su agradecimiento en un mensaje tan conciso. Gerulf y Rogan, que estaban lejos de ser los pingüinos que más se deslizaban sobre los témpanos de hielo, también sintieron que algo andaba mal. Ellos entendieron por qué un segundo después cuando aceptaron la notificación enviada por Jake. Vitality Link activado. En 4 salas de entrenamiento ubicadas en 4 lugares diferentes en el infierno púrpura de Mirror Vanguard, 4 gritos desgarradores de agonía perforaron el silencio simultáneamente. Vexa y PRYSM, que estaban monitoreando las distintas pantallas mientras coqueteaban en la sala de control, se alarmaron de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿Una falla técnica? El hombre cubo murmuró con incomprensión. En ese momento, buscó telepáticamente la razón de uno de los Mortharian Nerds que tomaba un descanso y este último respondió con naturalidad. Nuestro líder ha activado nuestro enlace de vitalidad de habilidad de facción. Vexa no se tranquilizó en absoluto con esta explicación. Rogan y Gerulf claramente habían subestimado el peligro y no habían configurado correctamente su sala de entrenamiento para soportar tales lesiones. Drastan aún aguantaba gracias a su loca regeneración de Troul, pero su ADN ya estaba dañado. En cuanto a Lord Phoenix, ya se había convertido en un montón de cenizas humeantes debajo de él. Ignora al Fénix, él estará bien. Vexa le gritó a PRYSM, quien ya se había ido para brindar asistencia. Su novia asintió y fue al rescate de Drastan, mientras que Vexa trasladó temporalmente a Gerulf y Rogan a la misma habitación. Una vez que estuvieron frente a él, lo selló en uno de sus Green Cubes. Sus heridas se curaron instantáneamente, pero Vexa se volvió sombrío a medida que sus células se desintegraban sin explicación. Este tipo de daño, parece. ¿Cómo pudo suceder esto en un cuarto ordalía? A no ser que... De ninguna manera. Vexa maldijo mientras miraba hacia el cielo donde Jake estaba soportando su tormento. Asterisco 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 asterisco. Unas horas más tarde, mucho más allá del tiempo que había prometido regresar a Vexa, el disco de acreción que rugía en el cuerpo de Jake finalmente quedó bajo control. Sus heridas sanaron instantáneamente una vez que se abordó la causa raíz. Donde una vez estuvo un asteroide, no había nada más que vacío. Jake se lo había comido todo para soportar esta dificultad. Jake se llevó la mano al frente de la cara y apretó el puño con asombro, su verdadera voluntad de agarrar se activó inconscientemente. El espacio alrededor de su puño comenzó a deformarse cuando fue comprimido por un poder que no debería existir. Nivel del cuerpo espiritual, 41, 50, digitalizado. Especie, Mirtarian dorado. Físico, cuerpo dorado de Mirtarian el Biel 4. Altura, 6, 17,7, 86 metros. Peso, 1,20,46, 1,86,89 kilogramos. Clase de alma, Rune Adorest. Fuerza, 54,489, 6, 10,89,79. Agilidad, 29,543, 8, 5,90,86. Constitución, 9,28,99, 18,57,98. Vitalidad, 7,02,16, 14,04,32. Inteligencia, 2,77,48, 5,54,96. Percepción,
57986, 115972. Percepción extrasensorial, 29855, 59710. Suerte, 207, 329. Estadísticas de éter, 3815, 12386. Núcleo de éter de grado 4, 5719, 64389 puntos. Núcleo de Reiga el Biel 3, 4. Este era su progreso desde el inicio de su entrenamiento con Vexa, pero la mitad del crecimiento se había producido solo en las últimas horas. El aumento dramático en sus estadísticas de Ether Core y Reiga Core se debió casi en su totalidad a la absorción forzada de todo ese Ether. En cuanto a sus estadísticas corporales, habían aumentado significativamente, pero fue su línea de sangre la que más ganó. Ya estaba un poco más cerca de su próxima evolución, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Pero lo más sorprendente, con diferencia, fue su Ether Core y Reiga Core. Esta fue la primera vez que Jack estuvo en esta configuración. Es decir, tener un Ether Core que le dio por defecto una amplificación de estadísticas de Ether mucho mayor que la de la densidad de Ether local. La última vez que sucedió esto fue durante su primera prueba cuando sus estadísticas de éter alcanzaron el límite de 100 en un mundo limitado a una densidad de éter de 8. Con tales estadísticas de éter, Jack podría incluso abordar su sexta prueba ahora mismo y no lo haría. No necesariamente estará en desventaja para el jugador promedio. Increíble. Así que eso fue todo lo que tuve que hacer para romper el juego. Jack se rió con tristeza mientras exploraba su nuevo poder. Sin embargo, rápidamente notó un cambio sutil en su entorno. La densidad del éter junto a él había disminuido. En lugar de los 1000 puntos que tenía antes, el valor ahora era 999,9 y estaba cayendo de forma lenta pero segura. Se horrorizó cuando vio esto. Hasta ahora siempre había creído que la cantidad de Ether en un mundo solo podía subir y nunca bajar. Hat y Asfrid habían notado esta anomalía hacía mucho tiempo mientras torturaban a su líder y sus expresiones mostraban cierta urgencia y preocupación mientras volaban hacia él. Creo que es de los núcleos de éter de grado 6. El gran maestro fluido difería gravemente. ¿Qué te hace pensar que? Jack arqueó una ceja confundido. Solo ven y verás. El trío voló a uno de los 3 Ether Cores y Jack observó por primera vez en su vida un fenómeno que solo era posible presenciar en raras ocasiones, la falta de Ether. Para ser exactos, al alcanzar el grado 6, la atracción etérea de un núcleo de éter se volvería tan fuerte que todo el éter de kilómetros a la redonda sería desviado a un ritmo impío. Hasta ahora, una fuente inagotable de Ether siempre había parecido reponer el Ether absorbido o consumido en tiempo real, haciendo imposible notar ninguna diferencia. Habían llegado a creer que Ether era ilimitado. El Ether lo estaba, pero la cantidad disponible en un momento dado no lo estaba. Un núcleo de éter de grado 6 fue suficiente para drenar localmente el éter de un cuarto mundo de prueba con una densidad de éter 1000 veces menor. Aún así, Jack notó que este era un proceso lento que tomaría varios días. Pensando rápido, inmediatamente se le ocurrió una solución rápida, mantener el Ether Core en movimiento, para que nunca se extraiga del mismo lugar durante más de unos segundos. Capítulo 839. Ahora que Jack había vuelto a la normalidad, abordaron la nave e hicieron un rápido salto hiperespacial de regreso al sol poniente. Cuando abandonaron el barco poco tiempo después, no lo encontraron de inmediato. Donde se suponía que había una bola de luz cegadora, solo había oscuridad. Era tal como lo habían sospechado, pero los desconcertó más de lo que estaban dispuestos a admitir. Fue una vista abrumadora. La muerte de una estrella. Cuando una estrella moría, se suponía que explotaría o colapsaría por su propio peso, pero mucho más raramente simplemente se apagaba sola. Este era un destino generalmente reservado para estrellas más pequeñas. Jack, haz lo tuyo. Hat suspiró. Por supuesto. El Mirtarian voló hacia el sol enfriado y aterrizó como un meteorito en una llanura montañosa de hidrógeno sólido. Era un desierto gris oscuro, desnudo y helado. Pero esta vez, Jack no sintió el frío.
A diferencia de su visita anterior, donde el contacto de sus botas contra el hidrógeno desencadenó inmediatamente un proceso de congelación, esta vez no pasó nada. Nada visible, de todos modos. Jake sintió una energía negativa que iba en contra de todo sentido común y no debería existir, filtrándose a través de las plantas de sus pies, y el hidrógeno sólido sobre el que estaba parado comenzó a derretirse. Era exactamente el mismo escenario que cuando vino por primera vez, pero la causa era completamente diferente. Antes, había emitido calor para resistir el frío. Esta vez, absorbió el frío de la estrella, que naturalmente calentó el hidrógeno en su superficie. Este tipo de habilidad era muy similar a las de Trojenians como Ruby o Rougen. ¿Tengo las habilidades de un Trojenian ahora también?, se preguntó a sí mismo con una mirada desconcertada. Echó un vistazo a su estado de Oracle, su línea de sangre esta vez, y rápidamente descubrió lo que había cambiado. Tolerancia al calor, frío y radiación. El BL4, la temperatura corporal ya no está fijada en 37 grados centígrados y puede soportar una temperatura interna mucho más alta y más baja sin apagarse. Control de calor, frío y radiación. El BL4. Es posible excitar y enfriar térmica y energéticamente cualquier objeto, incluido el propio cuerpo. En el BL4, ahora puede realizar manipulación avanzada de calor, frío y radiación. La delicadeza del control y la percepción se duplica en todos los niveles. Paradójicamente, la descripción de estas dos habilidades Bloodline no había cambiado, pero su campo de acción ahora era mucho más amplio. De hecho, no estaba tan lejos de llamarse control y tolerancia energética. Jake trató de averiguar cómo pudo haber sucedido esto y dedujo que para asimilar este hidrógeno sólido en su línea de sangre Mirtarian, tenía que digerirlo por completo antes de que se derritiera. Es decir, cuando estaba a una temperatura inferior a menos 262 grados centígrados. Entonces fue el truco para obtener la habilidad Cold Control. No pudo evitar reírse. Era tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. Si él no hubiera creado estas condiciones anormales, Jake solo habría podido intentar tal hazaña en 3 o 4 pruebas, suponiendo que sus estadísticas corporales y su nivel de línea de sangre no hubieran mejorado para entonces. Acababa de ahorrar una cantidad considerable de tiempo, probablemente del orden de varios años. Y ahora estaba aún más seguro de que podía dominar a Ruby. La parte trojeniana de su línea de sangre ahora era impotente contra él. El resultado de todo esto dependería de cuánto había crecido Ruby en los últimos meses. Era su mitad digestor la que estaba a cargo y su presencia en la capital de Hvasen no presagiaba nada bueno. Sacudiendo sus preocupaciones, Jake se concentró en la corteza congelada de hidrógeno debajo de él e hizo otro intento de usar su habilidad de manipulación de la tierra. El resultado comparado con su primer intento fue tan diferente como el fuego y el agua. Combinado con su control de calor y frío, la tierra de hidrógeno se partió en dos, retrocediendo hacia los lados como un fluido, y Jake salió disparado hacia la brecha. Con solo el vacío para reducir la velocidad, Jake aumentó la velocidad exponencialmente hasta que superó los 100 km, segundo, que era más de 10 veces su velocidad máxima en la atmósfera terrestre. La presión aumentó constantemente, acelerando su caída hacia el núcleo. Después de aproximadamente 2 horas, Jake sintió que estaba cerca de su límite, pero aún no había señales de sus ether cores. La presión a su alrededor había alcanzado un valor tan astronómico que 1 centímetro cuadrado de hidrógeno pesaba ahora varios miles de toneladas. Su control de la Tierra estaba teniendo problemas para lograr que obedeciera. Justo cuando estaba a punto de cambiar su estrategia abriéndose camino con explosiones nucleares masivas, la resistencia que lo frenaba desapareció. El hidrógeno en su camino también se desvaneció e inesperadamente aterrizó en una esfera de vacío. ¿Qué diablos? Había subestimado el peligro de tantos Ether Cores y Ether Sun Cores en un solo lugar. Densidad del éter, 0,001. Lo que Jake vio hace un momento fue casi tan aterrador como un agujero negro. En el centro de esta esfera de vacío y oscuridad se encontraba un punto de éter blanco solitario, asombrosamente fascinante. Pero el espacio se deformaba a su alrededor durante miles de kilómetros, formando una cegadora espiral de éter.
Todo el éter de esta esfera había sido desviado por este núcleo de éter solitario de grado desconocido y, a medida que disminuía la densidad del éter local, la materia circundante se había vuelto demasiado frágil e inestable para seguir existiendo en esta forma. Jake reflexionó, tratando de reconstruir la secuencia de eventos que podrían haber llevado a tal catástrofe. Al mismo tiempo, también tuvo que luchar contra el tirón que intentaba drenar el éter de su cuerpo con toda su fuerza de voluntad. Pronto se le ocurrió una respuesta increíble, pero la única plausible. Cada Ether Core y Ether Sun Cores habían absorbido al principio Ether, calor ambiental y radiación, y cantidades insignificantes de materia por sí mismos. Este status quo persistió hasta que estos Ether Cores alcanzaron el grado 6. La densidad de éter alrededor de estos núcleos de éter comenzó a disminuir lentamente, pero este fue un proceso de drenaje que requirió varios días y se limitó a unos pocos kilómetros de radio. Definitivamente no es suficiente para crear esta calamidad. Eso fue hasta que nació un Ether Core de grado 7 o tal vez incluso un grado 8. Jake ya podía imaginar cómo sucedió. Se había formado un núcleo de éter de grado 7 inicial y uno o más núcleos de éter de grado inferior se habían visto afectados por su atracción etérica. Al igual que cuando un agujero negro se traga a otro, primero se arremolinaron juntos lentamente, luego esta danza giratoria se aceleró exponencialmente hasta que finalmente se fusionaron. Después de eso, las cosas deben haberse salido de control en cuestión de minutos. Este nuevo Ether Core se había tragado a algunos otros y su grado había aumentado nuevamente. La densidad local de Ether cayó incluso más rápido y la materia de la estrella se volvió más inestable, descomponiéndose más fácilmente en energía y Ether, que era el principal alimento elegido para estos Ether y Ether Sun Cores. Dado que solo quedaba un Ether Core y no un Ether Sun Core, Jake podía adivinar fácilmente quién había ganado el concurso de quien come más rápido. Está bien, ahora he perdido todos mis núcleos de Ether Sun y Ether Cores excepto esta cosa. Él sonrió amargamente. ¿Cómo se supone que voy a recuperarlo? No importa cuán alto sea el rango de este Ether Core, sigues siendo su creador. Si te acercas lo suficiente, deberías poder volver a llamarlo a tu espacio de almacenamiento. 11 sugirió con incertidumbre. El rostro de Jake se contrajo cuando prestó atención a su idea. Mi espacio de almacenamiento es capaz de albergar esto, bromeó con voz escéptica. No subestimes la utilidad de la aleación líquida. La dimensión espacial que evoca es mucho más densa que este Ordeal World. Sin embargo, tienes que acercarte primero. Con eso, Jake puso una cara sombría. Era más fácil decirlo que hacerlo. El tirón etéreo no fue un gran problema. Su mente podría detenerlo, e incluso podría dejarse arrastrar a su Ether Core. El verdadero problema comenzó cuando entró en el área del disco de acreción. Pero antes de eso, tuvo que lidiar con otra dificultad, el espacio de baja densidad de éter. Al menor movimiento, podía sentir que el espacio se distorsionaba y no deseaba saber qué sucedería si accidentalmente entraba en algún tipo de grieta espacial. Al final, Jake no se atrevió a renunciar a este Ether Core definitivo. Después de todo, había destruido el futuro de toda una estrella para producirla. Apretando los dientes, se preparó para lo peor, pero cuando estaba a punto de saltar, de repente tuvo una idea al ver que el espacio se distorsionaba a su alrededor. Si el espacio es tan frágil, teletransportarse debería ser mucho más fácil. Su rostro se iluminó con esta realización. Enfocó su atención en el borde lejano del disco de acreción a miles de kilómetros por delante de él y mirando a la muerte directamente a los ojos se teletransportó. Densidad de éter, 1 millones de puntos. Estaba justo en el borde, pero afortunadamente, el disco solo se extendió por unos pocos kilómetros. A esta distancia, Jake podría hacerlo. Se concentró en el Spirit Link que había dejado en su Ether Core y, por Dios, todavía estaba allí. Con un simple pensamiento, esa singularidad de Ether desapareció y la oscuridad y el silencio regresaron. Pero justo antes de guardarlo, Jake tuvo tiempo de leer el resultado del escaneo. Núcleo de éter de grado 10. Capítulo 840.
Cuando Jack resurgió en la superficie de la estrella moribunda, Had y Asfrit supieron por su semblante aún agitado que algo había sucedido debajo. Pero cuando lo vieron sacudiendo la cabeza, se abstuvieron de preguntar más. Abordaron la nave y unos segundos después el planeta Wanoth y las colosales Aurae aparecieron en su campo de visión. Después de salir de la nave, aceleró en piloto automático para llevar a los otros refugiados a un lugar seguro como se planeó originalmente. Listo para volver. Asfrit tragó con apatía cuando vio la tormenta de mana, que se había expandido significativamente en unas pocas horas. Ahora, una buena cuarta parte del Imperio Satuk también estaba cubierta. Aquellos que habían estado disfrutando de la luz del sol hasta ese momento debieron sucumbir al pánico cuando el sol se extinguió mágicamente. Si algunos aún tenían dudas sobre el inminente apocalipsis, ahora no tenían más remedio que creer en él. No lo soy, pero nuestros amigos nos necesitan allí. Had dijo con total naturalidad, pero por su ceño fruncido estaba algo aprensivo. Jake, por otro lado, estaba majestuosamente sereno, lo que confundió a sus dos camaradas. ¿De verdad tienes tanta confianza?, se maravillaron, cada uno levantando una ceja. Jake sonrió rígidamente en respuesta. No lo soy. Pero ya no importa. Levitó hasta que estuvo flotando unos pocos pies por encima de la tormenta de mana, luego miró a Aurae con conocimiento. Estaba intentando un farol, pero de alguna manera estaba seguro de que funcionaría. Y, de hecho, la tormenta de maná fluyó hacia atrás, formando un túnel lo suficientemente ancho para el trío. ¿Sé cómo? Had tartamudeó con asombro. Aurae necesita esta tormenta de maná para que la prueba funcione correctamente y tengo una forma de destruirla. Jake respondió sin alegría. Mientras almacenaba su núcleo de éter de grado 10, recibió una notificación del sistema Oracle de que no se le permitía usar este tesoro en Wanoth. A cambio, su calificación final de ordalía tendría en cuenta este hecho para no penalizarlo injustamente. Por supuesto, Aurae podría permitirle sacrificar varios núcleos de éter de grado 4, pero eso sería totalmente injusto ya que Jack podría destruir fácilmente esta tormenta de maná con su núcleo de éter de grado 10 sin correr ningún riesgo. El diseñador antiguo, por supuesto, podría detenerlo, pero eso sería sobrepasar sus derechos. Entonces, en cambio, Aurae simplemente decidió dejarlos pasar. Dado que habrían sobrevivido de todos modos, también podría hacer un pequeño compromiso. Un momento después, volvieron a cruzar las nubes oscuras y se encontraron con los Mortharian Nerds que todavía los esperaban abajo como Mefase. Estaba oscuro, pero ya no importaba, no había más sol. Una hora después, Jack y su grupo volaron a través de la frontera de la teocracia serinesa y aterrizaron cerca de un escondite de Mirror Vanguard. En su camino, se encontraron con varias patrullas de Hvasen, pero no les hicieron mucho trabajo. Así que ese es el infierno púrpura del que tanto he oído hablar. Had exclamó mientras admiraba el vasto cielo falso del artefacto en el que acababan de aparecer. Por fin estás aquí. Vexa mostró una expresión de alivio al ver que Jack estaba ileso. ¿Qué hiciste para llegar aquí tan tarde? Pasé la noche atendiendo las heridas de 4 de tus compañeros. Mientras decía esto, el hombre cubo escudriñó cuidadosamente los cambios en la expresión de Jack, pero Jack permaneció indiferente. Gracias por su ayuda. Disculpe las molestias. Had le agradeció cortésmente con una risa incómoda. Como no querían hablar del tema, Vexa no se anduvo con rodeos. Su rostro se endureció y resopló con voz profunda. ¿La desaparición del sol? ¿Fuiste tú? 2. Me temo que sí. Jake se aclaró la garganta tímidamente. Vexa miró a cada uno de ellos por turno, luego, al darse cuenta de que no darían más detalles, dejó el asunto y pronunció. Consejo de guerra en 5 minutos. 5 minutos más tarde, Jack, Had, Asfrit, Lucía y algunos otros Mortharian Nerds como Epais, Ainth, Asling, Saberie y Kenwa se reunieron con Vexa, PRYSM, Radur y algunos otros altos mandos de Mirror Vanguard alrededor de una mesa austera. Jake y los demás esperaban que hablara uno de los oficiales de la vanguardia del espejo, pero fue Epais quien inició oficialmente la reunión con el consentimiento de Vexa.
Mientras vos y los demás entrenaban, yo participé en la recopilación de inteligencia para prepararme para la próxima operación especial. El asesino les recordó que primero pusieran a todos al día. Durante las últimas 6 semanas, Mirror Vanguard y yo hemos estado espiando a los Hvasen, pero no fue hasta hace 9 días que finalmente descubrimos su punto débil. Epais hizo una pausa, pero Vexa y Radur le indicaron que continuara. Siendo solo un invitado aquí, continuó. Empecemos con las malas noticias. Ruby Ale ha sido elegida como su nuevo oráculo y para ello realizarán un ritual sagrado mañana por la noche al final del cual su Dios la convertirá en su emisaria divina otorgándole parte de su poder. Si sale según lo planeado, se convertirá al menos en una virtud, pero más probablemente en un trono. Un trono digestor. Las caras de todos, incluidos Vexa y los otros Mirror Vanguard players, se pusieron feas. Es posible que ya lo supieran, pero aún así eran muy malas noticias. Pero ser un trono tenía más que ver con la calidad angelical que con el poder. Ser un trono le daría un tremendo potencial de crecimiento, pero le llevaría mucho más tiempo representar una amenaza para jugadores como Vexa y Radur. En cualquier caso, Jack ahora sabía por qué el ataque tenía que ocurrir mañana a más tardar. La segunda mala noticia es que ella no es la única digestor Trouyen en Wannot. Entonces anunció Epais. Además de Ruby, otros 6 jugadores de varias especies también participarán en este ritual. Juntos, los 7 tendrán la lealtad total del ejército de Hvasen una vez que termine la ceremonia. Esas eran noticias por las que Mirror Vanguard debía preocuparse. Hake y los otros Mortharian Nerds solo estaban preocupados por recuperar a Ruby. Los otros troyanos digestor podrían morir. Sin embargo, poniéndolo en perspectiva, Jack pensó que todo era lo mejor. Incluso si Ruby moría o se colaba por la red, tenían 6 oportunidades más. Solo necesitaban uno de esos 7 para lograr su objetivo. Ahora las buenas noticias. Epais sonrió siniestramente, no todos los Hvasen son corruptos. Originalmente eran una raza angelical que servía a Aurae. Una de sus 6 virtudes, Capriel, se encuentra actualmente en cuarentena con los ángeles leales a ella en el templo de Aurae en la capital. Ella ya ha sido contactada y si logramos liberarla luchará de nuestro lado. También ha prometido conceder todas nuestras peticiones siempre que no sean excesivas. Estamos hablando de una virtud de Aurae, no de cualquier ángel. Si podemos salvarla, nuestras posibilidades de victoria aumentarán en al menos un 30%. Hake ya estaba pensando en otra cosa. Se había sentido frustrado por no poder devorar esas plumas de ángel corrupto, pero ahora que sabía que había Hvasens puros por ahí, podía permitirse soñar de nuevo. Si esta virtud llamada Capriel era tan pura de corazón y alma como los ángeles retratados en la literatura de su infancia, entonces quizás Ruby todavía tenía la oportunidad de recuperar algo de autocontrol. Hake también estaba interesado en el linaje de estos ángeles porque tenía el presentimiento de que le permitiría aprovechar el poder de las divinidades. No debe olvidarse que todavía tenía la divinidad de Shamash en su poder. Por lo tanto, no solo quería masticar algunas plumas, sino también algo de su esencia de sangre. ¿Cómo la liberamos? Lucía cuestionó mientras se cruzaba de brazos. Supongo que tal virtud debe ser celosamente guardada. Gracias, Epais. Me haré cargo ahora. Vexa intervino para responder a la joven impaciente. Las 3 virtudes que me atacaron hace 6 semanas suelen estar en espera en la capital, pero son móviles. Su trabajo es erradicar cualquier amenaza a su teocracia. Una cuarta, protege exclusivamente la capital y el templo dedicado a su oscuro culto. El quinto, acompañado de 20 poderes, vigila cada movimiento de los ángeles en el templo de Aurae. El plan es el siguiente. Mirror Vanguard y yo idearemos un plan para atraer a las 3 virtudes móviles fuera de la capital. Aunque no puedo derrotarlas, estoy seguro de que puedo mantenerlas ocupadas durante unas horas con la ayuda de mis hombres. No será como la última vez. Radur y sus hombres sitiarán la capital, y más precisamente su templo principal, para enfrentarse a la cuarta virtud y su ejército de ángeles. También se asegurará de atacar el templo de Aurae para burlarse de la quinta virtud.
El hombre cubo miró solemnemente a cada Mortharian Nerds presente y luego declaró oficialmente. Tu papel como Mortharian Nerd será colarte en los 2 templos desprotegidos para rescatar o matar a los Digestor Trojans, pero también liberar a Capriel y su séquito. Espero no tener que señalar cuál es el objetivo prioritario entre estos 2 objetivos. ¿Nerds de Mirtarian aceptan esta misión? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.